En el libro de Números capítulo 21 vamos ahí a tomar unos versículos. Un saludo especial también para Jordan. Está con nosotros, Dios lo bendiga, bienvenido. Le damos pues un saludo en el nombre del Señor. Si no les es incómodo ponerse de pie, por favor. Y tomamos aquí unos dos versículos del capítulo 21 de Números, los versículos 4 y 5 del capítulo 21 de Números, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús de Nazaret, gracias te damos. En esta preciosa mañana invocamos tu nombre, Señor, agradeciéndote, Dios Todopoderoso, por tenernos aquí congregados, aleluya, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, recibiendo tu bendición, la fortaleza, Señor, el sustento para nuestra alma, bendito Padre Celestial. Ahora nos disponemos a recibir esta palabra, que te ruego, Dios, que tú nos bendigas a través de ella. Que esta palabra, Señor, sea alimento. Que esta palabra, Señor, sea medicina. Que esta palabra en esta mañana, Señor, fortalezca, Señor, nuestras almas, para la honra y la gloria de tu nombre y para el bienestar de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Se pueden sentar, hermanos, y le coloqué un nombre a este sencillo sermón y lo titulé: Desánimo, una voz de alerta. Desánimo, una voz de alerta. ¿Cómo se llama el sermón de hoy, hermanos? Desánimo, una voz de alerta. Muy bien. Entonces, partiendo de esta base, de estos textos que hemos tomado, podemos notar el desánimo del pueblo por causa del camino. El camino, llega a momentos cuando uno se cansa en el camino, porque en el camino se encuentran cosas que uno no esperaba. Muchos de los que llegamos a la iglesia cuando el Señor nos llamó, estábamos aprendiendo el jueves que la vida cristiana no es un asunto del azar, sino que hay un proceso allí de Dios, y es que las personas, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, debemos haber tenido un llamamiento santo y haber sido escogidos, ¿se acuerdan? Y entonces cuando uno ya tiene ese llamamiento, ese escogido, y uno acepta, porque se necesita la voluntad del hombre también, porque Dios es el que provee, pero usted es el que recibe, y verá si recibe o no. Dios es el que llama, pero usted es el que mira si acepta o no el llamado. Entonces la salvación no se está haciendo ni se va a hacer, la salvación está hecha y el Señor la ofrece como un regalo. Pero usted decide si la toma o la deja. Entonces, cuando uno toma la decisión o cuando uno acepta el llamado de Dios,
y llega con ese gozo y con ese optimismo y con ese buen ánimo a la iglesia, entonces uno visualiza un camino lleno de flores. Uno visualiza un camino con pétalos de rosas y música romántica y todo bonito. Y uno ve los hermanos que se congregan y casi que les ve alitas allá en el culto. Y uno cree que todos son angelitos. Pero cuando arranca en el camino, usted se va dando cuenta que el panorama poco a poco como que va cambiando. Y no quiero hablar mal de la iglesia ni del camino. Quiero hablar de una realidad, de una verdad. Alabanzas al nombre del Señor. Porque sé que la mayoría de ustedes saben y están de acuerdo conmigo. En el camino uno encuentra cosas que no esperaba. Yo no creía que ese hermano iba a hacer eso. Yo no creía que a mí me fuera a pasar esto estando en el camino del Señor. Yo no creía y bueno, pero son cosas que pasan. Entonces Israel, la promesa para Israel, ¿cuál fue? Lo voy a sacar de la esclavitud. Y todo el mundo, gloria a Dios. Y con mano fuerte y brazo extendido, gloria a Dios. Pero eso no es todo. Le dice, y los voy a llevar a un territorio, a una tierra que es fértil y que produce leche y miel. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bueno! Y todo el mundo feliz. Salimos de la esclavitud. No nos toca sujetarnos más a este yugo de esclavitud tan impresionante. Y este que nos ha llamado, nos ha prometido que nos va a entregar unas tierras que producen leche y miel. Cosa que ellos, hermanos, nunca. ¡Qué felicidad! Pero cuando arrancan para allá, lea la Biblia para que conozcan. El libro de Éxodo, el libro de Números. ¿Cuántas cosas? Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuántos estarían pensando? Nosotros salimos de aquí el domingo y el viernes ya estamos cogiendo leche y miel. Resulta que no. Entonces dice que en toda esa trayectoria, pues todo lo que conocemos, que no me quiero detener en todo eso porque nos va el tiempo, pero tienen la persecución del faraón. Faraón es un tipo del diablo. Nadie dijo amén. Yo creo que sí. Amén. Porque es el enemigo que persigue al pueblo. Amén. Y no lo persigue para cosas buenas, lo persigue para convertirlo en un esclavo. Y Faraón saca el ejército y se va detrás de ellos a capturarlos y a traerlos de nuevo. Y ellos huyen bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Y dice la palabra de Dios que llegan hasta las playas del Mar Rojo, y ya conocen la historia. Y los enemigos encima y ellos allá llorando, y vean, Moisés nos trajo para matarnos aquí, todo lo que ustedes conocen. Pero Moisés le dice al pueblo, porque el pueblo en muchas ocasiones se desanima y por eso necesita un líder. Amén, amén. El pueblo se desanima. Y yo no sé si peco al decirlo, pero es casi normal. Lo que no es normal es que el líder se desanime con ellos. Entonces Moisés dice, no lloren, no pataleen, no, bueno, no dijo exactamente eso, pero dijo, no hagan toda esa show. Que esos enemigos que ustedes ven que vienen detrás de nosotros, nunca más para siempre los veréis. El Dios que nos sacó de Egipto, Él nos va a defender de esos enemigos. Y comienza a subir el ánimo del pueblo, porque el pueblo estaba angustiado, desanimado. Pero después de que pasan, le abre camino en el mar,
pasan al otro lado, juntan las aguas, mata a todos los enemigos, se ahogan en el mar. Y bueno, todo lo que conocemos, pareciera que ya se acabó el problema, pero cuando entran al desierto, ahí es donde viene lo bueno. Y debían haber cruzado, no sé, yo no he estudiado esa parte, no tengo un dato exacto, pero debían haber pasado tal vez en 2 o 3 meses. En línea recta, no sé cuánto tiempo, pero no se gastaban 1 año. Pero por el comportamiento del pueblo que no fue tan correcto y en algunas ocasiones de sus líderes, entonces Dios los deja en el desierto dando vueltas. y eso se desespera uno. Oiga, eso es tremendo. Cuando yo no era creyente me gustaba la cacería. Tenía mi escopeta 16 y nos íbamos de cacería. Y una vez nos metimos a una montaña y nos perdimos. Y eso es muy desesperante. Después de caminar 2 horas y uno cree que va a salir y darse cuenta que está pasando por la misma parte por donde ya había. Tremendo. Por aquí ya pasamos. Y eso le pasaba al pueblo. Y eso produce angustia. Y eso produce desespero. Y estaban en ese trajinar cuando llegaron al Monte Or. Y allá en el Monte Or, dice la Biblia, camino del Mar Rojo, estaban allí para rodear la tierra de Edom y de tanto dar vueltas allí, se desesperaron, se angustiaron. El monte de Or fue el monte donde murió Aarón. Tremendo, hermanos. Dios le dijo desde antes de subir al monte que se iba a morir allá en el monte. Y Dios le dijo al líder que antes de que se muriera allá le quitara las vestiduras y se las pusiera a otro líder. Eso tiene una enseñanza enorme que, si el Señor me permite, algún día les predico sobre el tema. Pero vean, hermanos, allá en ese monte se murió Aarón. Y allá en ese monte se angustió el pueblo y se desesperó y se desanimó el pueblo por causa del camino. Yo no sé si en esta mañana, en esta escuela dominical, alguien de pronto sienta algún desespero o algún desánimo por causa del camino. Porque el camino tiene situaciones complicadas. A su nombre sea la gloria. Alguien dele gloria a Dios esta mañana. El desánimo se define como falta de ánimo, como falta de entusiasmo, como falta de ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo. Más o menos así se define lo que es el desánimo. Y el desánimo es una de las armas favoritas del diablo. Y la ha usado contra el pueblo de Dios a través de toda la historia. De toda la historia. Yo pudiera mencionarles así a grandes rasgos personajes. Por ejemplo, mencionemos por ejemplo Elías. Elías fue un hombre que nunca se le vio desánimo, que siempre pues estaba como con el vigor. Y cuando llegaban los enemigos, él solo invocaba el nombre de Jehová y Dios lo respaldaba y iba para adelante. ¿Se acuerdan todo lo que pasó con Elías? Amén. Que Acab se dio cuenta dónde estaba, le dijeron dónde estaba y mandó 50 hombres por él. Y cuando llegaron por él, le dijeron: varón de Dios, venimos por usted. Dijo: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y ya quedaron convertidos ahí en llanera, pues chicharrón. Así es sencillo. El hombre del fuego. 400 profetas de Baal, 400 de Acera, se enfrentó a más de 800
Él creía que estaba solo, aunque no era cierto, pero aparentemente estaba solo y se enfrentó, hermano, y Dios lo respaldó. Ustedes conocen la historia. Amén. Pero en medio de todo ese trajinar de prosperidad espiritual y de ánimo espiritual, usted ve a Elías después desanimado. ¿O no? Sí. Desanimado. Elías, hay que ir, hay que cruzar el desierto. Elías, hay que llegar al monte. Elías, y Elías dice: no, estoy desanimado, yo no quiero ir a ninguna parte. Se tiró debajo de un enebro y le dijo a Dios: máteme, Dios, no quiero más caminar. ¿Fue así o no fue así? Amén. Y yo digo una cosa, hermano, si un hombre como Elías en algún momento se sintió desanimado, ¿quiénes somos nosotros? El hecho de que uno se sienta desanimado no es un pecado. El problema es dejarse llevar por el desánimo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Se mandó una comisión de 10 espías a reconocer esa tierra de la que les estaba hablando, que produce leche y miel. Ustedes conocen la historia. Mandaron 12 de los mejores príncipes escogidos entre el pueblo, personas con un con una buena inteligencia tremenda. No eran cualquiera, eran príncipes los que mandaron. Y fueron y reconocieron la tierra y vieron que era verdad lo que Dios les había dicho. Pero de allá para acá vinieron 10 como Desanimados. desanimados. ¿Cuál fue la razón que trajeron? Esos son ciudades amuralladas, eso está lleno de gigantes, eso está lleno de guardias con gente grande. Eso nosotros nunca lo vamos a conquistar. Eso, ¿para qué nos vamos a hacer matar de esa gente? Todos desanimados. Pero todos no, 10 de ellos. Pero siempre entre el pueblo no ha de faltar, hermano, la gente que tiene buen ánimo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. No todo el mundo nos contagiamos o se contagia del desánimo. Siempre en la iglesia habrá alguien que mira más por encima del problema. Aleluya. Siempre habrá alguien para decir: no sigas tirado en esa basura, que hay un Dios que te puede ayudar y sacar adelante en medio de la crisis. Y qué bueno por esas personas que tienen el ánimo bien en alto. Aleluya. Llegó la época en que salían los reyes a la batalla, a la guerra, y todos debían ir a la guerra. Pero David, que era uno de los reyes guerreros, estaba desanimado y dijo: yo por allá no pienso ir esta vez. Y se quedó en el palacio y mandó a su general con su ejército, entre ellos Urías y toda la historia que conocemos, y tuvo problemas y muy serios. Yo quiero en esta mañana con este mensaje motivar a la iglesia a que nosotros no nos dejemos dominar por el desánimo. El camino tiene problemas. En el camino encontramos dificultades. Nadie ha dicho que esto es fácil. Pero hermanos, el que nos llamó es el Todopoderoso. El que nos llamó venció la muerte, el sepulcro, los demonios, al diablo. El que nos llamó, hermanos, tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él es capaz de pasarnos por encima de cualquier montaña. Amén. No te dejes desanimar por las cosas del camino, por lo que te encuentras en el camino. No te dejes desanimar. Amén. Porque una persona desanimada como que no encuentra razones para continuar el camino. Pero lo peor
peor del asunto, hermanos, lo peor del desánimo es que es contagioso. Es contagioso. Por eso cuando usted esté pasando esas situaciones complicadas, sepa tomar decisiones. Y claro que hay que pedir ayuda. Y claro que hay que pedir quien nos ayuda a orar y a encontrar soluciones. Pero las decisiones que se toman tienen que ser sabias. Amén. Porque si tomas la decisión de quedarte, de retroceder, de irte para atrás, de devolverte a Egipto, entonces si eso compartes con los demás, puedes contagiar a alguien. Bendito el nombre del Señor. Uno a veces encuentra, afortunadamente, en muy pocas ocasiones, son muy pocos los casos, afortunadamente, pero uno a veces encuentra personas que viven con un desánimo perpetuo, que nunca se les ve una motivación, y yo pienso que eso es falta de visión. Es falta de visión. En el pueblito allá en Monteloro, donde yo viví mi infancia, allá acostumbraban a hacer unas fiestas. Yo no sé si algunos de ustedes se acordarán de eso. Hacían fiestas donde hacían que el pato colgado, que hacían que la vara de premio, que hacían, y ponían en una guadua altísima, le ponían un premio y le echaban grasa, y a ver quién se gana el premio, y se la inventaban. Y entonces cuando le aumentaban al premio, aumentaba la motivación, y alguien se inventaba algo y hacía algo, pero y muchos llegaban ahí cerquita y como que no aguantaban más, y otra vez para abajo. Pero volvían y lo intentaban. ¿Sabe por qué? Porque allá había una motivación. Algo los motivaba. Y yo pienso, mis hermanos, que el creyente necesita tener una visión clara en la vida espiritual. Para que pueda ver más allá de la dificultad que hay en el camino. Porque cuando nosotros solo podemos ver la dificultad y vemos ese hermano que ponen a servir y verlo en lo que anda, ese pastor, vea que tal cosa, y ese salón y ese lugar, y solo vemos las dificultades, hermano, eso nos puede crear desánimo. Pero cuando el creyente tiene una visión más amplia por encima de todas esas dificultades del camino, está mirando el galardón. ¿Ok, mis hermanos? Yo no sé, no quiero desmotivar a ninguno con los proyectos que tenemos con la iglesia, porque aquí en la tierra hay que proyectarse. Y hay que mirar cómo es que vamos a hacer para sacar adelante los proyectos. Pero yo les quiero decir, hermanos, lo que realmente cuenta no es lo bonito de los pisos ni lo amplio del salón. Aquí lo que realmente cuenta es cuántos hermanos están motivados para llegar a la meta. Aquí lo que realmente cuenta es quiénes estamos mirando sinceramente al galardón, al premio. Aleluya. Porque cuando uno mira y tiene la visión clara, alcanza a ver lo que le espera. Amén. Y cuando usted es capaz de ver lo que le espera, hermano, lo demás no cuenta. Amén. Pablo estudió mucho porque fue un hombre muy estudiado.
Pablo era un hombre elocuente y él se codeaba con los más importantes de la sociedad en su época. Y él no era cualquier personaje. Saulo era una persona, mejor dicho, con todos los títulos. Pero él dijo: yo todo esto lo tengo por basura. Porque su mirada no estaba puesta en el título. Su mirada no estaba puesta en cuánto se iba a ganar, en cuántas casas iba a comprar, o en cuántas haciendas iba a tener, o en cuánto, nada. Él decía: pues bueno, yo necesito aquí para sobrevivir, pero mi mirada está puesta plenamente en el galardón. Y cuando uno tiene la mirada puesta en el galardón, lo demás, importante, claro que es importante, pero hay algo mucho más importante. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay personas que le piden una bendición a Dios y Dios se la da. Yo quiero mi casa, o yo quiero mi empleo, o yo quiero mi empresa. Y cuando Dios le da la casa, es la bendición de Dios. Amén. O cuando Dios le da la empresa, es la bendición de Dios. Amén, amén. O cuando Dios le da la finca, es la bendición de Dios. Pero cuando recibe la bendición, enfoca su mirada solo en la bendición y se olvida del que le dio la bendición. Y resulta que esa bendición se puede acabar. Amén. Eso se puede perder. Ustedes no saben cómo trabajamos con mi esposa. Ella trabajaba en el distrito de gobierno con un buen empleo. Ella fue la secretaria de la inspección de policía, después fue la inspectora. Era una persona que en el pueblo tenía su representación y recibía su dinero, que lo invertía en el patrimonio que teníamos. Yo trabajaba en mi comercio y me iba muy bien, y todos enfocados en eso, aunque nunca dejamos de asistir a la iglesia o abandonamos el servicio a Dios por eso, pero enfocados en eso. Pero llegó un día cuando el Señor nos quitó todo el patrimonio. Todo se perdió. ¿Y qué tal que uno esté enfocado sobre eso? Y entonces el Dios de nosotros, ¿a dónde está? Que nos hizo perder 30 años de trabajo y lo poco que habíamos conseguido. ¿Y a dónde está el Dios? No, Señor. No, Señor. Más allá de cualquier cosa terrenal, hay que pensar en el galardón. Y hay que tener motivación para seguir adelante. Aleluya. Porque aunque se acabe esa bendición, que no se nos acabe el Dios de la bendición. Job era un hombre muy rico. Haciendas, cientos o miles de cabezas de ganados, tenía camellos, vacas, ovejas, cabras, todo eso. Haciendas, bueno. Pero llegó el momento cuando Dios le quitó todo. Amén, amén. Y hasta la mujer lo quería acosar y lo quería tentar para que también dejara al Dios de la bendición. Pero él dijo: que se me acabe todo, pero que no se me acabe el Dios de la bendición. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a recibir solamente el bien y el mal no lo recibiremos. Y él siempre estuvo motivado a seguir adelante. Sin plata, sin hijos, sin haciendas, con una enfermedad encima, con la mujer en contra, pero siempre mirando el galardón. Y cuando uno tiene visión clara para ver el galardón, hermanos, uno no se desanima. Amén. Uno no se desanima. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Para continuar adelante se requiere de una motivación. Y para estar motivados hay que tener una visión clara. Hebreos 11, miren lo que dice Hebreos 11:24. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese rehusó se puede traducir como renunció, ¿cierto? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y cuál fue la razón? Porque tenía puesta la mirada. Vea, si no hubiera tenido puesta la mirada en el galardón, le hubiera dicho: ¿cómo se le ocurre que yo voy a dejar de ser el hijo de la hija? No, yo puedo ser el heredero al trono. ¿O no? ¿Cómo voy yo a dejar esto? Hermanos, y nosotros a veces nos dejamos llevar por cosas tan pasajeras, pero ¿sabe cuál es la razón? Que nos falta visión. Porque solo estamos viendo lo terrenal, porque solo estamos viendo lo temporal, porque solo estamos mirando con los ojos de la carne. Pero cuando uno es capaz de ver con los ojos del Espíritu, hermanos, y cuando uno es capaz de contemplar esas calles de oro, esas puertas de perla, cuando uno es capaz, hermanos, de mirar esa Jerusalén maravillosa que Dios ha ido a preparar para nosotros, entonces lo demás pierde valor. Amén. Estaremos siempre motivados y estaremos siempre animados a seguir adelante. Yo en esta mañana a la iglesia de la Graciela los quiero invitar a no mirar los lunares, a no mirar las cosas momentáneas, porque hay cosas que pasan, hay cosas que pasan. Bendito el nombre del Señor. Amén. Desde luego que pudiera haber motivos para uno llegar a desanimarse, pues eso es normal. Y por supuesto que allá en el Monte Or, el pueblo argumenta motivos de mucho peso para estar desanimados. Pero cualquier motivación se queda corta cuando uno tiene plena visión del galardón. Amén. Los argumentos no es cualquier cosa. Porque, hermano, una cosa es que usted en una semana, en un mes, en un año tenga dificultades y bueno, dice, pues bueno, es un mes, es un año, bueno. Pero ellos llevan años dando vueltas. Y bueno, ¿y cuándo es que va a llegar? Pues es que supuestamente que una tierra que fluye leche y miel, y nosotros todos los días comiendo lo mismo, maná y maná, estamos cansados de esta comida tan liviana. Así lo dice. Nosotros molíamos y pisábamos barro y nos tocaba hacer ladrillos y no nos pagaban por eso, nos daban solamente de comer, pero ahora estamos anhelando los pescados y las ollas de cebollas y de ajos. Bueno, tienen que estar muy bien preparadas pues para que sepa bueno, porque una olla de ajos con puerros, yo no sé qué se sabrá eso. Pero ellos querían eso con tal de no comer más maná. Y a veces nosotros nos desanimamos. ¿Y quién va a predicar el jueves? El pastor. Y el domingo, el pastor. Otra vez maná. ¿Y cuándo nos van a cambiar ese pan? Pues no sabemos. Pero si usted mira el galardón, usted solo quiere es darle gracias a Dios porque hay maná. No se desmotiva, no se desanima. ¿Y qué directiva le toca? Tal directiva. No, qué desánimo, hermano. ¿Y quién va a hacer el culto? Julanos. No, qué desánimo. ¿Y quiénes son los de alabanza? Los mismos. No, hermano. No se desanime. Ponga la mirada en el galardón. Usted realmente sabe de dónde viene y para dónde va. No se desanime.
Alabanzas al nombre del Señor. En ocasiones solo tenemos ojos para lo negativo. Amén. Los errores que se cometen, las falencias que hay. Esta iglesia debería ser diferente, esto. Las dificultades que se presentan, y nos olvidamos o perdemos de vista la meta o los galardones que nos esperan, hermanos. Yo creo que por momentos necesitamos el consejo que se le dio a la iglesia en la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. La iglesia en la Odisea. A ver, miremos la Biblia para no especular sobre el tema. Capítulo 3, verso 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Digo, una iglesia como desanimada, ¿cierto? Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, tenía su mirada puesta en lo terrenal. La iglesia en la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice, la razón con el ángel es: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, ese es mucho mensaje. Y sin tapujos. Ahora a los predicadores se nos enseña la diplomacia. En la homilética se nos enseña cómo exponer un sermón para no ir a hacer sentir mal a la gente. Pero esto no sabía mucho de homilética. Este le está diciendo: usted no se da cuenta que usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, qué mensaje tan fuerte. Donde ese fuera de la Pentecostal ya lo han destituido. El consejo de parte de Dios en el verso 18 es: por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Que de mí compres, dijo el Señor, oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, que eres un desnudo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y oiga lo que le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Anoche nos hablaban del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo es el colirio para tus ojos. Cuando te llenas del Espíritu Santo no ves el problema del lado. Cuando te llenas del Espíritu Santo no te estorba la empresa, el negocio, el carro, lo que tienes. Cuando te llenas del Espíritu Santo puedes ver la gloria de Dios. Y no te desanima nada. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El argumento del pueblo en el monte Or fue la dureza del camino. Y nadie ha dicho, como ya dije antes, que el camino es fácil. Pero por difícil que sea el camino, si podemos ver con claridad el galardón,
vamos a estar motivados y nos van, hermanos, a sobrar fuerzas para avanzar y seguir victoriosos y además gozosos en este camino de la vida eterna. A mí me sorprende mucho, no tengo esto aquí en el bosquejo, pero me sorprende mucho lo que pasó con Pablo y Silas, porque son circunstancias que no son para estar tan motivados. Gracias. Sí, señor. No son circunstancias para estar tan motivados. Son circunstancias, hermanos, para estar desanimados. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿Cómo así que yo le sirvo y dedico toda mi vida para servirle a Jesucristo? ¿Y cómo así que yo me sacrifico y dejo tantas cosas por serle fiel a Él y caminarle y anunciarlo y predicarlo? ¿Y cómo así que me cogen esta gente y como que no hay quien intervenga y me dan palo y me dan vara hasta que me rompen las costillas a pura vara y me amarran y me llevan a la cárcel y me meten en el calabozo de más adentro y me amarran los pies en el cepo y me ponen en una condición del peor malhechor, siendo un hijo del gran rey y anunciando el evangelio? ¿Y cómo así? Yo creo que eso es como que sería un motivo para estar muy desanimados. Amén. Pero Pablo y Silas tenían una visión clara. Y Pablo y Silas no estaban mirando los tormentos y las dificultades del camino. Ellos estaban mirando era el galardón. ¿A dónde que vamos a llegar nosotros? Y como estaban mirando el galardón, con los pies amarrados en el calabozo de más adentro, medianoche, ardiéndole las espaldas de las varas, porque les rasgaron la ropa y le dieron vara hasta que los dejaron moleteados por toda parte. Pero en medio de esa situación tan complicada, Pablo y Silas dice: hagámonos un culto aquí. Oiga, hermano, no los desmotiva nada. Y a nosotros a veces cualquier detallecito en la iglesia nos desanima. ¿Qué fue que la hermana dijo? Que me miró mal. Que mire que el pastor ni me saluda. Que ni me visita. Que mire que los diáconos, que mire que los jóvenes, que mire. Hermano, no. Habrán cosas complicadas, pero hay que poner la mirada ese en el galardón. Gloria a A Dios. su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Éxodo 14:10 dice la Biblia: y algo otros. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron miedo en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjenos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. El líder sí está bien ubicado. El pueblo está reclamando y diciendo: era mejor quedarnos allá comiendo lo que nos daban, y sin estos problemas que nos presentan aquí en el desierto, nos vamos a morir en este desierto. Es decir, el pueblo había perdido la visión. Cuando uno tiene la visión clara, hermanos, aunque esté comiendo tierra, pudiéramos decir, pero uno sabe que Dios no lo ha abandonado. Dios no nos ha abandonado, iglesia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya.
Si te echaron del trabajo, si no tienes con qué mercar esta semana, si la situación está complicada en el camino en la vida secular, déjeme decirle que este sermón en esta mañana es para que entienda que no estás solo. Dios está contigo, aleluya. Moisés le dijo al pueblo: no temas, estén firmes y abran los ojos para que vean la salvación que Jehová hará hoy Amén. con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Los problemas que estás viviendo, las situaciones por las que estás pasando, las pruebas por las que estás atravesando, son el proceso en el que Dios te está formando. Porque Dios te trajo a esta iglesia para cosas grandes. Porque Dios te trajo aquí, hermano, para hacerte un proceso en el que puedas entender que las cosas de este mundo son temporales y que estás llamado para cosas poderosas en Dios. Pero hay que tener la visión clara. Alabado sea el nombre del Señor. Sentirse acorralado por el enemigo, no encontrar una salida por donde escapar, esos son motivos suficientes, aleluya, o fuertes, digamos. Son cosas desmotivantes, ¿o no es así? Amén. Eso nos puede llevar a caer en el desánimo. Pero cuando uno es capaz de ver, hermanos, la calidad de Dios que tenemos, no existen barreras que nos hagan desanimar en el camino en el que andamos. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos a un pueblo sin visión, pero vemos a un líder con una visión muy clara y muy amplia. Moisés le dijo al pueblo: no teman, estén firmes y van a ver la salvación, aleluya, que Dios hará en este día. Amén. Amén. La dificultad, hermanos, de la tarea también puede llegar a desmotivarnos, desanimarnos, o la basura del pasado. El pasado, hermanos, a veces nos persigue. Nehemías capítulo 4 verso 10, ya estoy terminando. Nehemías 4:10, un predicador dijo que cuando alguien diga eso no le crean, pero a mí créanme, ya estamos terminando. Nehemías 4:10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cierto que están como desanimados. Yo no sé si alguien vino desanimado esta mañana a la escuela dominical. Y si pasó así, este mensaje es para que cobremos ánimo. Amén. Entonces, en este pasaje de Nehemías, este versículo que leímos, 4:10 de Nehemías, por un lado, el diablo nos quiere hacer creer que las fuerzas no nos alcanzan para continuar en el camino del Señor. Lo que dice el que está hablando de este proyecto es: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el diablo puede estarte diciendo: no te alcanzan las fuerzas, tú no vas a llegar a ninguna parte, mira lo que te está pasando, por quedarte en la iglesia, mira esto y lo otro. Hermanos, pero ese es el mensaje del enemigo. Por el otro lado, el enemigo nos quiere hacer creer que la basura que nos cargó encima en tanto tiempo es imposible deshacernos de ella.
Y le está diciendo, el escombro es demasiado. Los escombros son muchos, la basura es mucha. Y con estos argumentos el diablo quiere que vivamos desanimados en la iglesia. Pero hermanos, si nosotros podemos ver con claridad quién es el que nos da las fuerzas. Ustedes saben quién es el que nos da las fuerzas. Isaías 40:29 dice que Él le da esfuerzo al cansado. Y dice que Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice ahí en ese pasaje de Isaías, dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Y dice también que los jóvenes flaquean y caen. Pero también dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y yo a esa palabra le creo. Amén, amén. ¿Quién es el que saca la basura y nos limpia de toda impureza? Jesucristo. Isaías dice en el capítulo 1, verso 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero el que se carga la basura que teníamos nosotros se llama Jesucristo el Señor. Dice la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si podemos entender esto, jamás viviremos desanimados, porque hay una promesa gloriosa en Dios. Isaías 41:13 dice, el verso 10 dice, no temas, el verso 10, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Ustedes creen a esa palabra? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Dice, buscarás a los que contienden, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Él le da el esfuerzo al cansado, Él le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Póngase de pie, por favor. Alguien que necesite